yo quiero la paz con mi esposo, siempre, pero a veces la deseo tanto que, por ejemplo, puedo permitir o evadir un conflicto solamente para no enfrentarlo, solamente para no tener que pasar por ese momento que a mí me parece incómodo, ¿sí? Eso nos puede pasar en otras relaciones como tal. Por ejemplo, el deseo de estar bien con un familiar nos puede llevar a, digamos, tener temor de confrontar en algo específico o de poner un límite específico. Eso puede pasar en nuestro corazón. O, por ejemplo, el deseo de querer ser amadas por alguien, que es algo bueno, se puede volver idolátrico cuando yo estoy intentando encontrar mi identidad en esa persona, cuando yo lo obligo a que me ame, cuando si no me ama yo siento que mi mundo se cae a mi alrededor. Eso me está mostrando que ese deseo bueno, aunque es bueno, ha secuestrado mi corazón. Hola, bienvenida a Contempla, un podcast diseñado para que crezcas en tu madurez emocional y espiritual. El día de hoy les voy a contar mi última pelea con mi esposo. Yo sé que a ustedes les gusta el chisme, entonces ya que vamos a hablar de problemas relacionales, les voy a contar mi última experiencia en una pelea. Imagínense que hace unos meses estábamos mi esposo y yo en un centro comercial y entonces él me dice, ay, entremos a lolear, como a mirar sin comprar, a lolear en IKEA, en una tienda. Y entonces yo no quería porque yo sé que es lolear para mi esposo. Para mi esposo lolear es terminar comprando. Pero bueno, dije, ok, entremos. Y entonces comenzamos a mirar, a caminar por los pasillos. Y entonces él comenzó, ay, mira qué lindo esto, ay, qué lindo lo otro. Y yo, ok, bien, sí, qué lindo. Hasta que cogió unas cucharas, literalmente, y dijo, ay, mira, nosotros necesitamos estas cucharas, comprémosla. Yo no les puedo a ustedes explicar lo que yo sentí en ese momento. O sea, yo claramente dije que no, porque hace unas horas antes habíamos tenido una conversación sobre que íbamos a ahorrar, sobre que íbamos a hacer un presupuesto, sobre que íbamos a seguir el presupuesto. Y 2 horas después, 3 horitos después, mi esposo ya quería comprarse unas cucharas en IKEA. Entonces yo le dije como, pues no, amor, ¿con qué plata? Y entonces mi esposo se enojó. Fue súper teso porque en ese momento él se enojó. Entonces él se enoja, me dice, ay, bueno, tú nunca quieres nada, deja las cucharas. Pero a mí me da rabia que él se enoje. Entonces yo le digo, no, ven, hablemos, ven, pues, ¿qué pasó? Organizémoslo ya, porque yo soy así, vea, impaciente. Yo soy de las que en una pelea tiene que organizar las cosas ya. En cambio, mi esposo es de los que en una pelea tiene que esperar, respirar, tomarse su tiempo, pensar. Entonces yo estaba ahí niqueada diciéndole, no, pero bueno, arreglémoslo ya, pero ¿qué fue? No peleemos por esta bobada, que no sé qué. Entonces, pues mi esposo se enojó más y se enojó más. Yo sé que esto parece una pelea muy boba, pero yo sé que también les ha pasado, que a veces por algo tan pequeño e insignificante se arma la tercera guerra mundial en tu casa. Entonces, bueno, mi esposo decidió dejarme de hablar. Y es súper teso porque les voy a decir qué pasó en mi corazón en ese momento. Para eso vamos a leer Santiago 4 del 1 al 10. Y Santiago nos va a plantear una pregunta súper importante y es, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? O sea, Santiago nos está diciendo, venga, sentémonos y pensemos. ¿Por qué Paola y Juanes pelearon? ¿Por qué existen las peleas, los problemas relacionales? ¿Por qué la gente tiene conflictos? Y nos va a responder, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. Imagínate esa respuesta. Santiago está diciendo, la gente pelea, la gente tiene conflictos en su vida, pero no es precisamente que los conflictos nacen de las pasiones, de los deseos que luchan dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia. Y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Desmenucemos este pasaje y miremoslo en mi ejemplo de lo que les estoy contando. Esta pelea que me sucedió en Ikea nació, se originó de los deseos que habían en mi corazón y en el corazón de mi esposo y que luchaban entre sí. Mis deseos internos luchaban entre sí.
y por eso ocurrió el conflicto. Entonces, una muy buena pregunta sería, ¿qué era lo que yo tanto deseaba que había en mi corazón? ¿Qué me llevó a mí en ese momento a decir no? Con esto les voy a dar un primer principio cuando pensemos y reflexionemos en nuestros problemas interpersonales, es que primero mira tu corazón. Si lo que origina el conflicto viene de mi corazón, entonces primero detengámonos a mirar mi corazón. Yo me acuerdo que yo ese día quedé tan enojada y nos enojamos todo el día, nos vinimos para la casa, mi esposo no me hablaba y yo me sentía tan mal como, uy, yo no les puedo explicar. Y entonces me senté en mi cuarto, y, en mi escritorio, con mi Biblia y mi cuaderno y comencé a preguntarme, a ver, Paola, ¿qué es lo que a ti tanto te enoja? ¿Qué es lo que a ti te produjo esto? ¿Qué fueron esos deseos que habían en tu corazón que te enojan tanto? Se me venían cosas a la mente en ese momento. Uno, soy controladora. Me gusta el control. Si ya mi esposo 2 horas antes me dijo algo, ¿por qué me lo cambia 2 horas después? Soy inflexible, ¿cierto? El Señor comenzó a revelar que yo tenía un corazón controlador. Si ya habíamos decidido que se hiciera de esta forma, pues se termina siendo de esta forma. ¿Por qué lo vas a cambiar de un momento a otro? Ese deseo en mi corazón de querer controlar esa situación, de no gastar dinero de esta manera hoy o de esta forma, estaba ahí, presente, latente, ¿sí? E inició un conflicto en mi corazón, pero también había controlas a mi esposo. Yo no quería que él hiciera eso. Y cuando sucedió, yo quería que él se reconciliara conmigo ya. Yo quería solucionar ya, que las cosas fueran como yo quería y que él decidiera hacer la ley del silencio durante esos días, me daba más rabia, porque entonces las cosas no estaban saliendo como yo quería que salieran. Yo quería controlar a mi esposo, hacer lo que fuera diferente, que cambiara, que se diera cuenta. Sí, ese deseo estaba en mi corazón, el Señor me lo mostró. También comencé a darme cuenta de que yo estaba muy triste y yo decía, Pau, pero ¿por qué estás tan triste? Parece que tu tristeza es demasiada tristeza. ¿Qué es lo que tanto te entristece? Y me di cuenta de que a mí me da durísimo el tema de que mi esposo se tome un tiempo a solas para pensar y todo lo que él quiera, porque en mi interior lo que yo más deseaba era estar conectada en intimidad. Y eso me hacía sentir rechazada, me hacía sentir desconectada. Y acá en este pasaje de Santiago hay una clave que tenemos que tocar, súper particular, y es, a veces te vas a dar cuenta en medio de un conflicto que de ti van a salir deseos malos, por ejemplo, no sé, el control, o te das cuenta de que eres egoísta, o te das cuenta que eres egocéntrica, que te gusta que las cosas salgan solamente como tú quieres, o que todo sea alrededor de ti, o para ti y por ti. Y digamos que en sí mismo esos son deseos pecaminosos, ¿sí? De los que tú ya dices, ah, ok, yo sé que yo me tengo que arrepentir de eso. Pero a la misma vez, también habrán ocasiones en las que te vas a encontrar en momentos en los que los deseos que revela tu corazón, pues son deseos buenos en sí mismos. Yo quería estar conectada con mi esposo. Yo quería conexión. Yo quería que no nos peleáramos. Yo quería paz entre nosotros. Pero entonces el tema es que a veces un deseo bueno, cuando se vuelve una exigencia, cuando se vuelve una demanda, es como, me gusta como describirlo de esta manera, es como que este es tu corazón y este es un buen deseo. Pero cuando deseas demasiado esto, aunque sea bueno, es como si esto capturara tu corazón, lo secuestra, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta de eso? Mm, Me doy cuenta cuando hay cosas que yo deseo, pero que las quiero tanto que para conseguirlas peco y no me importa, ¿sí? O hay cosas que deseo tanto que cuando no las tengo en mi vida, que cuando no las quiero en mi vida, peco porque no las tengo. Entonces, mira, peco para obtenerlas y peco cuando no las tengo. Cuando yo no tengo la conexión y el deseo de intimidad con mi esposo, que es en sí mismo bueno, yo hago cosas pecaminosas como por ejemplo irrespetarlo para intentar conseguirlo o controlarlo para intentar conseguirlo. Pero cuando también me doy cuenta
de que no estoy obteniendo eso que tanto deseo, peco cuando no lo tengo. Entonces tengo resentimiento en mi corazón, se me dificulta perdonar, hay orgullo en mi corazón, porque lo deseo tanto, o inclusive hay un desánimo que me ha capturado y un desánimo que me hace sentir que ya nada tiene sentido si eso no está en mi vida. Entonces, mira que estos dos principios son súper importantes porque nos ayudan a ver, primero, tu corazón, pero segundo, darte cuenta de que hay deseos pecaminosos de los que tienes que arrepentirte, pero que también hay deseos buenos que muy probablemente han secuestrado tu corazón. Por ejemplo, un buen deseo es la paz. Yo quiero la paz con mi esposo, siempre, pero a veces la deseo tanto que, por ejemplo, puedo permitir o evadir un conflicto solamente para no enfrentarlo, solamente para no tener que pasar por ese momento que a mí me parece incómodo, ¿sí? Eso nos puede pasar en otras relaciones como tal. Por ejemplo, el deseo de estar bien con un familiar nos puede llevar a, digamos, tener temor de confrontar en algo específico o de poner un límite específico. Eso puede pasar en nuestro corazón. O por ejemplo, el deseo de querer ser amadas por alguien, que es algo bueno, se puede volver idolátrico cuando yo estoy intentando encontrar mi identidad en esa persona. Cuando yo lo obligo a que me ame. Cuando si no me ama, yo siento que mi mundo se cae a mi alrededor. Eso me está mostrando que ese deseo bueno, aunque es bueno, ha secuestrado mi corazón. Luego vamos a mirar Lucas 6:45, que dice, el que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda el corazón habla la boca. Lo que sale por nuestra boca es la evidencia de lo que hay en nuestro corazón. Esto es muy teso porque mira, nosotros no somos pecadores porque pequemos. Nosotros pecamos porque somos pecadores, ¿sí? Nuestros problemas relacionales, nuestros problemas de comunicación, siempre son problemas de nuestro corazón. Siempre. Ahí es donde se originan, ahí es donde inicia. Siempre tendremos que mirarnos en cuando tengamos un problema interrelacional con otros. A mí me gusta pensar esto y es, si yo de por sí soy pecadora y soy la peor de las pecadoras, yo debería de comenzar sospechando primero de mí misma frente a esta situación. Muy probablemente yo aporté a esta situación de alguna manera. Y con esto el Señor me dio una cachetada que ustedes se van a morir. Obviamente el Señor no da cachetadas, pero yo lo sentí de esa manera. Con Mateo 7 del 3 al 5. Miren pues lo que dice. Ustedes quieren saber qué es lo que Dios piensa del pecado de mi esposo. Ustedes quieren saber qué es lo que Dios piensa del pecado de la otra persona que hizo algo contra ti. Dios dice esto. ¿Por qué te fijas en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Yo casi me muero, porque en medio de ese dolor, en medio de esa rabia, resentimiento, yo me acuerdo que yo le decía al Señor como, pues, pero tú no lo miras a Él, pero tú no lo estás viendo, pero tú no ves lo que Él hace, pero tú no ves su orgullo. Y el Señor me decía, ah, claro que lo veo, no creas que lo ignoro, yo lo veo, pero déjame decirte algo. Su pecado para mí es una paja en comparación a la viga que hay en tu ojo. Mírate primero tú. No le has dado la importancia necesaria a tu propio pecado primero. Sigue diciendo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla de tu ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Todo pecado que cometemos, primero lo cometemos contra Dios mismo. Es súper teso porque imagínense que yo, desahogándome con el Señor porque tenía mucha rabia, yo le decía, Señor, ¿a quién más le puedo llevar mis quejas y no solamente a ti? Y entonces en mi cuaderno de oración comencé, esto no lo sabe mi esposo, comencé a hacer una lista de todos los pecados de mi esposo.
porque tenía mucha rabia y me quería desahogar. Entonces, como yo era una lista de todos los pecados de mi esposo, hice por ahí 20 puntos y cada punto era como de a 2 pecados juntos. Y entonces yo, ay no, qué vergüenza esto, pero entonces hice esta lista y entonces yo estaba hablando con el Señor en mi oración y yo le decía: "Dios, mira, y para que tú no digas que yo soy orgullosa, ahora yo voy a hacer esa lista conmigo. Entonces yo también voy a hacer mis 20 pecados que sé que a Juan Esteban le molestan de mí". Entonces ustedes pueden creer que yo comienzo a hacer esa lista, yo no paso del punto 5, yo no paso del punto 5. Y entonces en ese momento, cuando yo soy confrontada con eso, pues nada más me quedó poner en el punto 6 mi falta de conciencia de pecado. Entonces ahí comencé a darme cuenta y el Señor me humilló y me mostraba que hay una gran viga primero en mi ojo. Que sí, tal vez mi esposo también pecó contra mí y que también él contribuyó a nuestro conflicto. Pero realmente mi viga en mi propio ojo es tan grande que no me está permitiendo ver la magnitud de mi propio pecado y que me está permitiendo incrementar la magnitud de su pecado. Entonces, esto fue una gran enseñanza que el Señor me dejó durante esos días. Ahora, para terminarles el chisme, les voy a dar como unos pasos prácticos, que fue lo que el Señor me enseñó en ese momento para hacer cuando estén en medio de un conflicto. Entonces, siempre, primer paso, los problemas son oportunidades para mirar lo que hay en tu corazón. Los problemas siempre son oportunidades para mirar lo que hay en tu corazón. Después de esa situación yo le di muchas gracias a Dios, porque si no fuera por eso, Él no me hubiese podido mostrar la magnitud del escenario de mi pecado. Mi corazón es ese escenario en el que se expone todo lo que soy. Y esa era yo, una mujer controladora, orgullosa, idólatra y sobre todo que le faltaba mucha conciencia de su propio pecado. Segundo, cuando te des cuenta de eso, arrepiéntete. Arrepiéntete del pecado que logres encontrar. Lo que hice en ese momento fue humillarme delante del Señor y pedirle perdón, porque me había aferrado tanto a algo que me causaba tanto enojo y estaba desaprovechando esa oportunidad que el Señor me había dado para ver mi corazón y para humillarme delante de Él y para que Él me diera la gracia que yo necesitaba para enfrentar esa situación. Entonces, arrepiéntete. Y la última, decide agradar a Dios. Decide agradar a Dios y date cuenta que Cristo es mejor. ¿Qué significa este punto? Este punto significa que cuando tú miras tu corazón, miras lo que sale de él, te arrepientes ante el Señor, le pides perdón. Decidir agradar a Dios es ve y arrepiéntete ante tu hermano de tu pecado. O ve y reconcilia lo que hiciste. Ve y pide perdón. O lo que el Señor te esté llamando a hacer en ese momento, dependiendo del conflicto. Eso es durísimo, les cuento. Eso es duro. Porque ir a acercarte a otro en el que tú crees que hizo cosas contra ti, pero con el deseo no de ir a reclamárselas, sino de ir a buscar la reconciliación, humillando tu orgullo, es muy difícil. Pero en esos momentos en los que tienes que recordarte que Cristo es mejor. Cristo es mejor que tu egoísmo. Cristo es digno de tu humillación. Cristo es mejor que aferrarte a tu egoísmo, a tu orgullo, a tu pecado, a tener la razón. Cuando tú realmente has pasado tiempo con el Señor y has contemplado su belleza, su carácter, es fácil darte cuenta de que a veces nos aferramos a cosas y a pecados porque creemos que son mejor que Cristo. Pero Cristo es mejor. Déjame decirte eso hoy. Cristo es mejor que aferrarte a tu pecado. Entonces, después de todo eso, el Señor me movió a arrepentirme delante de mi esposo. Entonces, yo les digo que fue súper duro, porque era ir con el orgullo en la mano, así. Y es súper teso porque en ese tipo de momentos, a veces nosotros vamos a pedir perdón así, tipo como, ay, mira, amor, me arrepiento de esto, perdóname. ¿Tú tienes algo que decir?
O, pero tú te diste cuenta que tú hiciste eso. O, pero es que yo actué de esa manera porque tú me contestaste de esa otra manera, ¿sí? Esos no son perdones. Eso es intentar poner excusas para que el otro también se arrepienta de su pecado. Ir a arrepentirte es ir al otro, pidiendo perdón, reconociendo tu pecado sin ningún tipo de excusa y sin esperar que el otro se arrepienta, sin esperar que el otro lo reconozca. Porque es que ir a pedir perdón y decir, ay, perdóname, y que la otra persona te responda, ay, yo te perdono, pero perdóname tú a mí, yo también hice mal. Eso es muy fácil. Pero ir a pedir perdón y no esperar que el otro se arrepienta ni te pida perdón o que siquiera lo vea es muy difícil. Y para eso quiero dejarte una última clave que a mí me cambió la vida, literalmente. Esta clave va a cambiar tu vida matrimonial y tu vida relacional. Un profesor de mi maestría decía lo siguiente: Dios es tu director, pero Él también es tu audiencia. ¿Eso qué significa? Yo entendía que Dios era mi director, o sea, si Dios me decía que hiciera algo, pues yo lo hacía, ¿sí? Si Dios me mandaba que hiciera otra cosa, pues yo lo hacía. ¿Por qué? Porque Dios me dijo que lo hiciera y yo hago lo que Dios dice. Él es mi director. Pero me sucedía que en ese tipo de momentos, cuando yo hacía eso que Dios me había mandado a hacer y las circunstancias no cumplían mis expectativas, o si la otra persona, por ejemplo, no respondía como yo esperaba que respondiera, todo se iba a la volqueta al río, nada funcionaba, yo me sentía terrible. Entonces, lo que este profe me decía es, no, 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 mira, Pau, Dios es tu director, claro que sí, pero es que Dios es tu audiencia también. Cuando vas y le pides perdón a tu esposo sin esperar que él se arrepienta de su propio pecado, eso no fue un perdón fallido. Es entender que cuando tú vas y cumples y haces lo que Dios te había mandado a hacer, Dios te ve. Dios está en el cielo diciendo, esa es mi hija Mai, me siento muy complacida con ella. Dios está en el cielo diciendo, tú eres una buena mayordoma fiel. Estoy agradado de ti, has hecho mi voluntad. Yo te estoy viendo. Aunque la respuesta en ese momento no fue la esperada, tal vez, aunque tú sigas llena de dolor, yo sí veo lo que tú hiciste. Date por bien servida, que tu Dios te dirige, pero tu Dios te ve. Y eso es suficiente, porque lo que tú haces, lo haces para Él. Definitivamente entender esa realidad en mi vida me ayudó cuando me tenía que enfrentar a momentos donde ay, el orgullo está ahí batallando dentro de nosotros, o momentos en los que el desánimo también a veces nos gana. Y entendí que Dios me dirige mi vida, pero Él también es la audiencia de mi vida. Yo vivo para mi Señor. Así que espero que eso también te ayude en tus propias relaciones. Te dejo con unas dos preguntas para que tú reflexiones y te detengas a mirar lo que siempre te digo, no pases tan rápido de actividad. Detente un momento a reflexionar en tu propia vida esto. ¿Qué deseas tanto que para conseguirlo pecas? Pregúntate, ¿qué es lo que tú deseas tanto que para poder conseguirlo en tu vida tienes que pecar? ¿Qué es eso que deseas tanto que cuando no lo tienes, pecas? Quédate con esas dos preguntas que van a revelar muchísimo lo que hay en tu corazón. Y si quieres aprender y caminar junto a otras mujeres, crecer en este proceso de santificación, llevarnos las cargas unos a las otras, profundizar más en este tipo de temas, como el conflicto, los límites y cómo verlo a la luz de la palabra de Dios, te invito a que te unas a nuestra comunidad de mujeres, donde precisamente tenemos todo un entorno diseñado para ti, para que tú puedas crecer en tu conocimiento de Dios, pero también en tu amor y transformación por Dios. Espero que te haya gustado este episodio, que haya sido útil para ti y nos vemos en el próximo.